La siguiente sección contiene spoilers que pueden arruinar la experiencia del juego, pero si no te importa o ya concluiste el juego, espero que disfrutes el siguiente video. Bienvenido a esta sección donde aprenderemos a encontrar y a capturar a esos yokais que son bastante escurridizos. En este juego muchas cosas son aleatorias, como por ejemplo el que te aparezca cierto yokai en algún lugar, donde mientras de mayor rango sea este, será más elusivo o difícil de encontrar. Pero el encontrarlo solo será la mitad de lo que tendremos que hacer, ya que para que se una a nosotros dependerá de otros valores. Aquí no podremos lanzar un objeto para capturarlo, sino que estos deciden entregarnos sus medallas y así entablaremos una amistad con ellos, pero son valores que no podemos alterar del todo. Ya que encontremos al yokai, este procederá a pelear. Durante el conflicto, para tener mejores posibilidades que se vuelva nuestro amigo, uno puede hacer varias cosas. La primera y fundamental es darle de comer a los rivales un platillo que les guste. Cada yokai tiene preferencias por alguno, y entre esos objetos se presentan algunos que tienen un mayor porcentaje que otros. De preferencia se les debe dar el que tenga mayor rango, el cual está indicado en su descripción. Debe de dárseles como la primera acción que realicemos en la pelea. Esto no lo curará, simplemente les saldrán corazones si acertamos a la comida o bebida que más les guste. Después de esto, durante la pelea, saldrá un orbe de color azul al cual le podremos pinchar. Este nos dará diferentes cosas como dinero, objetos y otros beneficios, pero el que nos interesa en este ámbito es que nos puede salir un corazón, y con ello los oponentes quedarán más satisfechos para unirse a nuestro grupo. Este orbe siempre saldrá en un combate, por lo que de preferencia se debe de prolongar lo más que se pueda, y si tenemos suerte saldrá uno de color dorado que tiene mayores recompensas. Y el tercero, y tal vez el fundamental, es tener un equipo donde uno o todos de los 6 yokais que podemos llevar tengan la habilidad de popularidad. Este hace que más enemigos querrán tu amistad. Mientras más yokai con esta habilidad tengamos en nuestro grupo, más probabilidades habrá que se quiera unir. Pero aún haciendo esto, cuando derrotemos a los oponentes existe la posibilidad de que este no se nos una, haciendo que en algunas ocasiones nuestra paciencia sea puesta a prueba. Ahora comencemos en donde podremos encontrar a los distintos yokais, y en esta ocasión buscaremos a Ningarra, a Vilgarra y Canterra. El primero y el más fácil de conseguir es Ningarra, es el primer yokai que recibimos durante la historia, y de hecho sucede ya que nuestro personaje captura una cigarra y esta muere, convirtiéndose en un yokai durante el capítulo 1. Es imposible de perder, pero si quieres volver a conseguir otra Ningarra, estas se encuentran en cumbres floreadas, en los árboles, en cualquier hora del día y sin importar las condiciones climáticas, y es fácil de localizar porque rango E. Para poder encontrarla solo hace falta recorrer los árboles del camino hacia el templo Shoten. Debido a su rango es muy fácil de encontrar y capturar, hasta el punto de que te enfrentes a ellos y se quieran unir sin haber hecho nada, pero si te está costando trabajo podrás usar refrescos ya que son su comida predilecta. Obviamente recomiendo evitar el uso de las energicinas ya que son un desperdicio. Este es un yokai con atributos de viento y pertenece a la tribu Wappa, el cual tiene la habilidad de recato, que baja la probabilidad de recibir ataques. Su espiritación Ninjitsu Cigarra mejora la velocidad de un yokai y su Animaximum corta a sus enemigos disminuyendo sus puntos de salud. Ahora, para obtener a Vilgarra hay dos formas para hacerlo. La primera, y tal vez la más sencilla, es subir de nivel a Ningarra hasta nivel 21. Llegando a este, evolucionará por su propia cuenta, ya que esta es la forma más rápida de conseguirlo en el juego. Pero lo puedes encontrar también buscándolo en los árboles de Colina de Laura, cercanos al parque Estanque Calabaza, donde este saldrá de la misma forma que Ningarra. Es decir, puede salir cualquier hora del día y no importa si está soleado o lloviendo, además de que cuando nos enfrentemos a él, es común que venga acompañado por 2 Ningarras, siendo la segunda ubicación donde lo podemos encontrar. La única diferencia de esta cigarra con casco es que es de rango C, y para localizarlo necesitas fijarte en el indicador del reloj. Seguimos la misma estrategia para que se nos una, pero este tiende a ser un tanto reacio para ello en comparación a su preevolución. Pero tampoco recomiendo darles las energicinas, ya que son algo difíciles de obtener y este solamente requiere un poco de paciencia para que se nos una. Es casi una calca de Ningarra, es de atributo viento y pertenece a la tribu Wappa. Su espiritación es Ninjutsu Cigarra, que presenta el mismo efecto, mejorar la velocidad de los aliados, y su Animaximum es Sombra Veloz. Esta sube la velocidad de los aliados por un tiempo limitado. Y por último, el tercero, el más inusual y difícil de conseguir de las 3 cigarras.
Cantigarra, el cual presenta una apariencia casi idéntica a Vilgarra. Esta aparece en árboles de Colina de Laura, cercanos al parque Estanque Calabaza, pero solo de día, y llega a ser mucho más elusivo al ser de rango B. Al entrar en combate, este puede venir acompañado por los dos yokais anteriores, y en esta ocasión sí recomiendo usar energicinas, ya que este, al ser inusual, tiende a presentar más problemas. Pero para ser sincero, es de los inusuales más fáciles de conseguir, más de lo que me he topado con algunos que son comunes, que llegan a dar más batalla. Este yokai también pertenece a la tribu Guapa, pero tiene atributos de fuego. Como habilidad cuenta con Vista Lince, algo interesante ya que hace que los ataques nunca fallen. Tanto él como sus compañeros, su expeditación, ninjutsu extremo, mejora la velocidad, pero que tengan conocimientos de artes ninjas de cigarra. Y su Animaximum, corre volando, es la técnica definitiva de las artes ninja para subir la velocidad de los aliados. Si bien estos yokai son comunes, a cualquiera que quiera usar un equipo con velocidad los debe de tomar en cuenta para su equipo, y ahora sabes dónde encontrarlos en el juego de Yokai Watch. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!